La sangre se extendía lentamente por el piso de mármol blanco del quirófano 3. Eran las 3:47 de la madrugada en el Hospital General Santa Aurelia de Guadalajara, y el silencio se rompía únicamente por el pitido constante del monitor cardíaco que anunciaba lo inevitable: línea plana. La doctora Lucía Valdivia apretó los puños dentro de sus guantes quirúrgicos mientras observaba el cuerpo sin vida de Nadia Beltrán sobre la mesa de operaciones. 24 años, madre soltera, había llegado esa noche para una laparoscopia de vesícula biliar, un procedimiento rutinario, una cirugía que Lucía había realizado cientos de veces sin complicaciones. «No puede ser», murmuró, sus ojos oscuros fijos en la sutura perfecta que atravesaba el abdomen de Nadia. Demasiado perfecta, demasiado limpia para ser suya. La enfermera Mariela Cruz, con sus 41 años de experiencia en quirófanos, se acercó lentamente. Sus ojos cansados mostraban algo que Lucía nunca había visto antes: miedo. «Doctora Valdivia», susurró Mariela, mirando hacia la puerta del quirófano. «Hay algo que debe saber». «¿Qué cosa, Mariela?» «Las cámaras. Se apagaron durante 7 minutos exactos, justo cuando usted salió a revisar los estudios de la paciente». Lucía sintió como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Recordaba perfectamente haber dejado a Nadia estable, con la vesícula ya extraída, solo quedaba cerrar. Había salido apenas 5 minutos para confirmar que no había piedras residuales en los estudios. Cuando regresó, encontró las luces del quirófano parpadeando y a Nadia en paro cardiorrespiratorio. «¿7 minutos? Eso es imposible. Yo solo...» «Doctora», la interrumpió Mariela bajando aún más la voz. «Esta no es la primera vez». El corazón de Lucía se detuvo por un momento. Se acercó a Mariela, notando cómo sus manos temblaban mientras limpiaba los instrumentos quirúrgicos. «¿De qué hablas? En los últimos 6 meses han muerto 8 pacientes, todos en cirugías de bajo riesgo, todos en turnos de madrugada, y todos...» Mariela hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Lucía. «Todos con suturas idénticas a esta». Lucía observó nuevamente la incisión en el abdomen de Nadia. La técnica era impecable, pero había algo extraño. Los puntos estaban espaciados con una precisión milimétrica, formando un patrón que no reconocía como suyo. Era como si otra mano hubiera terminado su trabajo. «¿Has hablado con alguien sobre esto?» «Con el doctor Aranda. Me dijo que eran complicaciones normales, que el hospital atiende casos muy graves y que no debía crear pánico entre el personal. El doctor Esteban Aranda, el director del hospital, un hombre respetado en toda Guadalajara, con 30 años de carrera impecable». Lucía había crecido profesionalmente bajo su tutela, pero algo en su estómago le decía que esta vez era diferente. Un golpe seco en la puerta la sobresaltó. Un hombre alto, de complexión fuerte, con un terno gris gastado por los años, se asomó al quirófano. Su mirada era penetrante, pero no amenazante. «Doctora Valdivia, soy el detective Alejandro Herrera, de la Policía de Investigación de Jalisco. Necesito hablar con usted». Lucía intercambió una mirada con Mariela. Era la primera vez que veía a un detective en los quirófanos del Santa Aurelia. «¿Es sobre la paciente?» «Es sobre 8 pacientes, doctora. Y tengo razones para creer que usted no está operando sola». Herrera sacó un pequeño cuaderno negro de su bolsillo y lo abrió en una página marcada. «Los internos del hospital tienen un nombre para él. Le dicen el doctor sin rostro». El aire en el quirófano se volvió denso. Mariela dejó caer un instrumento quirúrgico que resonó contra el piso como una campana de muerte. Lucía sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Sin rostro, una máscara de porcelana blanca, completamente lisa. Sin ojos, sin boca, sin nariz, solo vacía. Los pocos que lo han visto dicen que aparece cuando las cámaras se apagan,
termina cirugías que otros comenzaron y desaparece como si nunca hubiera existido. Lucía miró una vez más el cuerpo de Nadia Beltrán. Joven, llena de vida apenas unas horas antes, ahora reducida a una estadística más en lo que parecía ser una pesadilla que apenas comenzaba. «Detective Herrera», dijo Lucía, quitándose los guantes quirúrgicos con manos temblorosas. «Creo que necesito contarle todo lo que sé». Pero antes de que pudiera continuar, las luces del quirófano parpadearon 3 veces y se apagaron por completo. En la oscuridad total, solo se escuchó el eco de pasos alejándose por el corredor y el sonido metálico de algo cayendo al suelo. Cuando las luces de emergencia se encendieron, Herrera se agachó y recogió un objeto que brillaba débilmente, un bisturí con mango de marfil, grabado con la figura de una serpiente que se mordía la cola. «Doctora Valdivia», murmuró Herrera, observando el instrumento. «Creo que el doctor sin rostro acaba de hacernos una visita». El amanecer llegó gris y pesado sobre Guadalajara. Lucía no había dormido ni un minuto desde el incidente en el quirófano 3. Sentada en la cafetería del hospital, con una taza de café frío entre sus manos, repasaba una y otra vez los eventos de la madrugada. El bisturí con el grabado de la serpiente había sido enviado al laboratorio forense, pero su imagen seguía grabada en su mente como una marca al fuego. «Doctora Valdivia». Lucía levantó la vista. Una mujer joven, de cabello negro recogido en una cola de caballo, se acercaba con una carpeta bajo el brazo. Llevaba una bata blanca con la identificación del Servicio Médico Forense de Jalisco. «Soy Paloma Ríos, médica legista del CEMEFO. El detective Herrera me pidió que viniera a hablar con usted». Paloma se sentó frente a Lucía y abrió la carpeta, revelando fotografías que hicieron que el estómago de la doctora se revolviera. Eran imágenes de autopsias, 8 cuerpos diferentes, pero todos con la misma característica: una incisión perfectamente suturada en el abdomen. «Llevamos 6 meses investigando estas muertes», explicó Paloma, ajustando sus lentes. «Al principio pensamos que eran coincidencias, complicaciones quirúrgicas normales, pero cuando comenzamos a analizar los patrones, ¿qué encontraron?». Paloma señaló una de las fotografías con un bolígrafo. «Mire esta sutura, ve el espaciado entre los puntos, exactamente 2 milímetros, y esta otra», pasó a la siguiente imagen, «idéntica, y esta, y esta». Lucía observó las fotografías con creciente horror. Era imposible que 8 cirujanos diferentes tuvieran exactamente la misma técnica. «Pero hay algo más», continuó Paloma, sacando una lupa de su bolsillo. «Encontramos rastros de tinta quirúrgica ultravioleta en todos los campos operatorios. Una marca que solo es visible bajo luz especial. Tinta UV. Eso no es protocolo estándar en cirugías de vesícula». «Exacto. Alguien está marcando a sus víctimas, doctora, como un artista que firma su obra». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento del hospital. Desde ahí podía ver la entrada de emergencias, donde una ambulancia acababa de llegar con las sirenas encendidas. «Paloma, ¿han revisado los inventarios del hospital?» «El detective Herrera está en eso ahora mismo, pero puedo adelantarle que hay irregularidades. Prótesis cardíacas, injertos vasculares, material de osteosíntesis, todo con números de serie borrados o alterados». Lucía cerró los ojos. La imagen del doctor Aranda apareció en su mente. Su sonrisa cortés cuando le explicó que las muertes eran complicaciones esperables. Su insistencia en que no era necesario involucrar a las autoridades. Su reloj de bolso antiguo, que siempre consultaba cuando estaba nervioso. «Doctora, ¿se encuentra bien?». La voz de Paloma la trajo de vuelta al presente. Lucía se giró y la miró fijamente. «Necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta conmigo». «Por supuesto».
¿Cree que yo tuve algo que ver con estas muertes? Paloma guardó silencio por un momento, estudiando el rostro de Lucía. Sus ojos mostraban cansancio, pero también algo más profundo, una determinación férrea que no se podía fingir. No, respondió finalmente. Su técnica quirúrgica es completamente diferente. Hemos revisado cirugías anteriores suyas. Usa un patrón de sutura distinto, más espaciado, con nudos hacia la izquierda. Whoever is doing this es zurdo y tiene manos más grandes que las suyas. En ese momento, Lucía escuchó pasos familiares acercándose por el pasillo. Era Mateo Solórzano, su novio, un fellow de cirugía cardiovascular de 33 años, ambicioso y brillante. Su rostro mostraba preocupación cuando entró a la cafetería. Lucía, amor, ¿estás bien? Me dijeron lo de anoche. Mateo se acercó para abrazarla, pero Lucía se apartó ligeramente. Desde la conversación con Paloma, una semilla de desconfianza había comenzado a crecer en su pecho. Mateo, ¿dónde estuviste anoche entre las 3 y las 4 de la madrugada? La pregunta salió más fría de lo que había pretendido. Mateo la miró con sorpresa. En el laboratorio de hemodinámica, revisando cateterismos para la presentación de hoy. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Alguien puede confirmarlo? Lucía, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Paloma intervino discretamente. Doctor Solórzano, soy médico legista. Estamos investigando una serie de muertes sospechosas en el hospital. Necesitamos verificar la ubicación de todo el personal médico durante las madrugadas de los últimos 6 meses. Mateo palideció. Sus ojos se movían nerviosamente entre Lucía y Paloma. Yo no tengo nada que ver con eso. Soy cirujano cardiovascular. No trabajo en cirugía general. ¿Conoce al doctor sin rostro?, preguntó Paloma, observando atentamente la reacción de Mateo. El rostro de Mateo se descompuso completamente. Sus manos comenzaron a temblar y se sentó pesadamente en una silla. ¿Cómo saben sobre eso? Lucía sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Mateo, ¿tú sabías sobre el doctor sin rostro? Lucía, Es complicado. Hay cosas del hospital que no entiendes. Hay presiones, hay gente muy poderosa involucrada. ¿Qué tipo de presiones? Mateo se llevó las manos al rostro. Cuando las apartó, sus ojos estaban húmedos. El doctor Aranda, él sabe cosas sobre mi residencia, sobre algunas irregularidades en mis calificaciones. Me dijo que si mantenía la boca cerrada sobre ciertos incidentes nocturnos, él se aseguraría de que consiguiera la beca para especialización en Houston. El silencio en la cafetería era ensordecedor. Lucía sintió como si la persona que había amado durante 2 años se hubiera convertido en un extraño frente a sus ojos. ¿Qué has visto, Mateo? Cirujanos entrando a quirófanos que deberían estar vacíos. Instrumentos desapareciendo del inventario. Y sí, he visto la máscara. Una vez. Era horrible, Lucía, como un rostro de muerto. Paloma se inclinó hacia adelante. ¿Reconoció a la persona que la llevaba? No. Era de estatura mediana, hombros anchos, pero había algo, un reloj de bolso que se balanceaba mientras caminaba. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Solo conocía a una persona en todo el hospital que usara un reloj de bolso antiguo. En ese momento, su teléfono celular vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Doctora Valdivia, Biblioteca del Hospital, sección de archivo muerto, 4º piso. Venga sola. Tengo información sobre el doctor sin rostro, un amigo. Lucía mostró el mensaje a Paloma, quien frunció el ceño. Esto huele a trampa. Tal vez. Pero también podría ser nuestra única oportunidad de obtener respuestas. Mateo se levantó bruscamente de la silla. Lucía, no vayas. Por favor. Estas personas... No sabes de lo que son capaces. Estas personas
¿Quiénes son, Mateo? ¿Cuántos doctores sin rostro hay? Pero antes de que Mateo pudiera responder, las luces de la cafetería parpadearon 3 veces. En la distancia se escuchó el sonido de una ambulancia acercándose con urgencia. Paloma miró su reloj. Son las 8:42 de la mañana. Las muertes siempre ocurren de madrugada. ¿Por qué están parpadeando las luces ahora? La respuesta llegó en forma de una enfermera corriendo hacia ellos con el rostro desencajado. «Doctora Valdivia, doctora, necesitamos ayuda en el quirófano 5. Hay un paciente muriendo y el cirujano asignado ha desaparecido». Lucía, Paloma y Mateo corrieron hacia el quirófano. Cuando llegaron, encontraron al detective Herrera parado frente a la puerta, con su cuaderno negro en la mano y una expresión sombría. «Doctora Valdivia», dijo Herrera, «tenemos un problema. El paciente que está muriendo ahí dentro es el interno que iba a testificar sobre el doctor sin rostro. El quirófano 5 era un caos controlado. El interno Roberto Vega, de 26 años, yacía inconsciente sobre la mesa de operaciones mientras 2 enfermeras luchaban por mantener sus signos vitales estables. Lucía se lavó las manos a toda velocidad mientras Herrera le explicaba la situación. Vega había pedido una cita conmigo para esta mañana. Dijo que tenía evidencia fotográfica del doctor sin rostro. Cuando no apareció a las 8, vine a buscarlo. Lo encontraron en el baño del personal, convulsionando. Lucía se colocó los guantes quirúrgicos y examinó al paciente. Sus pupilas estaban dilatadas y su respiración era errática. «¿Análisis toxicológicos?» «En proceso», respondió Paloma, que había seguido al grupo. «Pero por los síntomas, parece intoxicación por relajante muscular en dosis alta». «Succinilcolina», murmuró Lucía palpando el abdomen de Roberto. Alguien quería silenciarlo, pero no matarlo inmediatamente. Quería que pareciera un accidente. Mientras trabajaba para estabilizar al paciente, Mariela Cruz apareció en el quirófano con una expresión de pánico. «Doctora, hay algo más. Encontramos esto en el casillero de Roberto». Extendió una pequeña cámara digital. Herrera la tomó y revisó las imágenes almacenadas. Su rostro se endureció progresivamente. «Doctora Valdivia, necesita ver esto». En la pantalla de la cámara aparecía una fotografía borrosa pero reconocible. Una figura con bata quirúrgica y la máscara de porcelana lisa caminando por un corredor del hospital. La fecha marcaba 3 días antes. Pero lo que hizo que Lucía sintiera un vuelco en el estómago era el fondo de la imagen. Podía distinguirse claramente la placa que identificaba el ala de cirugía cardiovascular. «Esa es tu sección, Mateo», susurró Lucía. Mateo, que había permanecido en silencio observando la cirugía de emergencia, se puso pálido. «Lucía, yo no... Tú tienes que creerme». Herrera pasó a la siguiente imagen. Esta vez era más clara, el doctor sin rostro entrando al quirófano 3, el mismo donde había muerto Nadia Beltrán. Y en su mano derecha, visible a pesar de la distancia, brillaba un reloj de bolso. «Ya son demasiadas coincidencias», murmuró Paloma. En ese momento, la puerta del quirófano se abrió de par en par. El doctor Esteban Aranda entró con su habitual sonrisa cortés, pero sus ojos mostraban una frialdad que Lucía nunca había visto antes. «¿Qué significa este alboroto? Me dijeron que hay un detective interrogando a mi personal médico». Herrera guardó la cámara discretamente y se dirigió hacia Aranda. «Doctor Aranda, soy el detective Alejandro Herrera. Necesito hacerle algunas preguntas sobre las muertes sospechosas en su hospital. Las complicaciones médicas no son responsabilidad de la policía, detective. Sugiero que se retire antes de que tenga que hablar con el director jurídico del hospital». La tensión en el quirófano era palpable. Lucía continuaba trabajando en Roberto, pero podía sentir la electricidad en el aire. Aranda consultó su reloj de bolso con un gesto nervioso. «Doctor Aranda», intervino Paloma, «como médico legista,
Tengo jurisdicción para investigar muertes sospechosas y tenemos evidencia de que alguien está alterando cirugías en este hospital. Aranda sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Evidencia? ¿Qué tipo de evidencia? Herrera dio un paso hacia adelante. Fotografías, testimonios y un patrón muy claro de muertes que coinciden con apagones programados del sistema de seguridad. Por primera vez, la compostura de Aranda se resquebrajó ligeramente. Sus dedos se crisparon alrededor de la cadena de su reloj. Detective, creo que está sobrepasando sus límites. Este hospital atiende casos muy complejos. Las muertes son inevitables en nuestra profesión. 8 muertes idénticas en 6 meses, con la misma técnica de sutura, con material quirúrgico robado. Aranda palideció visiblemente, pero antes de que pudiera responder, Roberto Vega comenzó a convulsionar violentamente sobre la mesa de operaciones. «Está entrando en shock», gritó Lucía. «Necesito atropina ahora». Mientras luchaba por salvar la vida del interno, escuchó a Aranda susurrar algo a Mateo. No pudo distinguir las palabras, pero vio cómo su novio asentía nerviosamente. Después de 20 minutos de trabajo intenso, Roberto se estabilizó. Cuando Lucía se giró para hablar con Herrera, descubrió que tanto Aranda como Mateo habían desaparecido. ¿Dónde están? Aranda dijo que tenía una emergencia en el quirófano 7. Su novio lo siguió, respondió Herrera con el ceño fruncido. Pero hay algo extraño. Revisé el programa quirúrgico. No hay ninguna cirugía programada en el quirófano 7 para hoy. Paloma se quitó los guantes y miró directamente a Lucía. Doctora, creo que necesitamos encontrar a su novio antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para evitar que se convierta en el próximo doctor sin rostro. Las palabras de Paloma resonaron en la mente de Lucía como una campana fúnebre. Salió corriendo del quirófano 5, seguida por Herrera y Paloma, dirigiéndose hacia el 7º piso, donde se encontraban los quirófanos de cirugía especializada. Los pasillos del hospital nunca le habían parecido tan largos y siniestros. Las luces fluorescentes proyectaban sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Cuando llegaron al quirófano 7, encontraron la puerta cerrada con llave. Herrera sacó una ganzúa de su bolsillo. Beneficios de 24 años en la policía. Cuando lograron abrir la puerta, lo que encontraron los dejó sin aliento. El quirófano estaba completamente a oscuras, excepto por una luz quirúrgica que iluminaba directamente la mesa de operaciones. Y sobre la mesa, perfectamente acomodada como una ofrenda ritual, estaba la máscara de porcelana del doctor sin rostro. Junto a ella había una nota manuscrita. Doctora Valdivia, su novio ha aceptado unirse a nuestro pequeño grupo. La ciencia médica no necesita nombres, solo manos hábiles y conciencias flexibles. Si quiere volver a verlo con vida, venga sola al sótano del hospital a medianoche. Traiga el bisturí que encontró anoche y no se le ocurra involucrar más policías, o el doctor Solórzano se convertirá en nuestro próximo experimento. No había firma, pero al final de la nota había un pequeño grabado. Una serpiente mordiéndose la cola. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared del quirófano mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Lo tienen. Tienen a Mateo. Herrera puso una mano reconfortante en su hombro. Doctora, esto podría ser una trampa. Quieren alejarla de nosotros, aislarla. Pero si no voy, lo van a matar. Paloma examinó la nota con una lupa. El papel es del hospital, membretado de la dirección. Y la tinta, acercó la lupa, es de pluma fuente. Muy pocas personas usan pluma fuente hoy en día. El doctor Aranda siempre escribe con pluma fuente, murmuró Lucía. Dice que es más elegante que los bolígrafos modernos. En ese momento, el teléfono de Herrera sonó. Contestó con voz tensa. Herrera, ¿qué? ¿Está seguro? De acuerdo,
Vamos para allá. Colgó y miró a Lucía con expresión sombría. Doctora, tenemos un problema más grande del que pensábamos. ¿Qué pasó? Acaban de encontrar el cuerpo del vigilante nocturno del hospital. Está en el sótano y según el reporte preliminar, lleva muerto al menos 6 horas. Paloma frunció el ceño. Pero eso significa que lo mataron durante el turno de día. El doctor sin rostro no solo opera de noche. O significa, añadió Herrera con voz grave, que hay más de un doctor sin rostro. Lucía miró nuevamente la máscara de porcelana que descansaba sobre la mesa de operaciones. Su superficie lisa y sin rasgos la observaba como un ojo muerto, y por primera vez, desde que había comenzado esta pesadilla, sintió que no estaba luchando contra una persona, sino contra algo mucho más grande y oscuro. «Detective», dijo con voz firme, secándose las lágrimas. «Creo que es hora de bajar al sótano». El sótano del Hospital Santa Aurelia era un laberinto de túneles construidos en los años 50, cuando el edificio servía como sanatorio para enfermedades infecciosas. Las paredes de concreto sudaban humedad y el aire olía a desinfectante rancio y algo más siniestro que Lucía prefería no identificar. Herrera caminaba adelante con una linterna potente, seguido por Lucía y Paloma. Sus pasos resonaban contra las baldosas agrietadas como tambores de guerra. Habían decidido bajar a las 10 de la noche, 2 horas antes de la cita, para reconocer el terreno y tender una trampa a los secuestradores de Mateo. «Por aquí», susurró Herrera, señalando hacia la izquierda. El vigilante fue encontrado en la sala de calderas. Cuando llegaron al sitio, Paloma encendió una lámpara UV portátil. De inmediato el lugar se transformó en un mapa de evidencias fluorescentes, huellas de sangre, rastros de tinta quirúrgica y algo más que hizo que Lucía se estremeciera. Marcas de arrastre que llevaban hacia un pasillo más profundo. Alguien movió el cuerpo después del asesinato, observó Paloma, siguiendo las marcas con su linterna. Y mire esto. En la pared, escritas con la misma tinta UV, había palabras que solo se veían bajo la luz especial. La ciencia no tiene rostro. La muerte sí. ¿Qué significa eso?, preguntó Lucía. Herrera sacó su cuaderno negro y comenzó a dibujar un mapa del sótano. Creo que estamos ante una organización, no un individuo. El doctor sin rostro es más bien un puesto. Un rol que diferentes personas pueden asumir. De repente, las luces del sótano parpadearon 3 veces. El patrón que ya conocían demasiado bien. Pero esta vez era diferente. No se apagaron completamente, sino que se mantuvieron en una luz tenue y rojiza. «Nos están observando», murmuró Paloma. En la distancia se escuchó un sonido que heló la sangre de Lucía. La voz de Mateo gritando su nombre. «Lucía, Lucía, ayúdame». Los gritos venían del fondo del túnel, donde las marcas de arrastre se perdían en la oscuridad. Lucía comenzó a correr hacia allá, pero Herrera la detuvo. «Espere, es demasiado obvio. Quieren que corramos hacia allá sin pensar». «Pero es Mateo, lo están torturando». «Doctora, escúcheme. Si corremos ciegos hacia esa trampa, no solo perderemos a su novio, sino que también moriremos nosotros. Y entonces nunca sabremos la verdad sobre los otros pacientes». Paloma examinó las marcas en el suelo con más detalle. «Detective, hay algo extraño aquí. Las marcas de sangre del vigilante van hacia la derecha, pero las de arrastre van hacia la izquierda. Son 2 eventos diferentes». Los gritos de Mateo se intensificaron, pero ahora sonaban más lejanos, como si lo estuvieran moviendo a través de los túneles. «Están jugando con nosotros», concluyó Herrera. «Quieren dividirnos». «Doctora Valdivia, ¿hay otros accesos a este nivel?» «Sí. Hay un montacargas de servicio que conecta directamente con el área de esterilización y una escalera de emergencia que lleva al área de patología». «Perfecto. Paloma, usted tome el montacargas. Yo iré por la escalera».
Doctora Valdivia, usted siga las marcas de arrastre, pero con mucho cuidado. Nos mantenemos en contacto por radio. Herrera le entregó a Lucía un pequeño radio portátil. Si ve algo sospechoso, no trate de ser heroína. Solo comuníquese con nosotros. Mientras se separaban, Lucía siguió las marcas fluorescentes a través de un pasillo cada vez más estrecho. Las paredes estaban cubiertas de tuberías oxidadas que goteaban constantemente, creando un ritmo hipnótico que se mezclaba con los latidos acelerados de su corazón. Después de caminar durante 10 minutos, llegó a una puerta metálica con un letrero que decía: Morgue Antigua, prohibido el paso. Las marcas de arrastre desaparecían justo frente a la puerta. Lucía presionó el botón del radio. Detective, encontré algo. Estoy frente a la morgue antigua. La respuesta llegó llena de estática. Doctora, cuidado. Encontré cuerpos. La comunicación se cortó abruptamente. Lucía intentó llamar a Paloma, pero el radio solo emitía silencio. Con manos temblorosas, empujó la puerta metálica. Se abrió con un chirrido que resonó como un grito de ultratumba. El interior estaba completamente oscuro, excepto por una tenue luz azul que provenía del fondo de la habitación. Mientras se acercaba, pudo distinguir la silueta de varias camillas cubiertas con sábanas blancas. Pero había algo extraño. Las sábanas se movían ligeramente, como si hubiera algo vivo debajo de ellas. Lucía se acercó a la primera camilla y levantó la sábana con cuidado. Lo que encontró la hizo retroceder con horror. No era un cuerpo, sino partes de cuerpos. Órganos perfectamente preservados en recipientes de vidrio. Corazones, riñones, hígados. Todos con etiquetas que mostraban fechas de los últimos 6 meses. Dios mío, susurró. Los están cosechando. Una voz familiar resonó detrás de ella. Impresionante trabajo, ¿verdad? Años de perfección técnica. Lucía se giró lentamente. El doctor Aranda estaba parado en la entrada, pero ya no llevaba su sonrisa cortés. Sus ojos brillaban con una frialdad que daba miedo, y en sus manos sostenía la máscara de porcelana del doctor sin rostro. Doctor Aranda, ¿usted es el doctor sin rostro? No exactamente, querida Lucía. Soy algo mucho más importante. Soy el arquitecto de todo esto. Aranda comenzó a caminar lentamente hacia ella, sin apartar la vista de sus ojos. ¿Sabes cuánto vale un corazón joven en el mercado negro de trasplantes? ¿Un hígado sano? ¿Un riñón compatible? Miles de dólares, Lucía. Y este hospital está lleno de pacientes perfectos que nunca serán extrañados por nadie. Usted está loco. ¿Dónde está Mateo? Tu novio está bien, por ahora. De hecho, le hice una propuesta muy interesante. Puede unirse a nuestra pequeña organización o puede convertirse en nuestro próximo donante. La elección es suya. Aranda se colocó la máscara lentamente. Su voz se volvió distorsionada y siniestra. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la máscara, Lucía? Que bajo ella cualquiera puede ser el doctor sin rostro, tu novio, tú, cualquier interno ambicioso. La identidad desaparece, solo queda la función. En ese momento, Lucía escuchó pasos acercándose desde el fondo de la morgue. Una figura con bata quirúrgica emergió de las sombras, también llevando la máscara de porcelana. Perfecto timing, dijo la voz distorsionada de Aranda. Lucía, me gustaría presentarte a nuestro doctor sin rostro más reciente. La segunda figura se acercó lentamente. Era de la estatura de Mateo, tenía sus mismos hombros. Pero cuando habló, Lucía sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Hola, amor. Lamento que tengas que verme así. Era la voz de Mateo. Su novio, el hombre al que había amado durante 2 años, era uno de los asesinos que habían estado cazando. No, esto no puede ser real. Es muy real, Lucía. Y ahora tienes una decisión que tomar. Puedes unirte a nosotros y vivir una vida muy próspera. O puedes seguir siendo una idealista
y convertirte en nuestro próximo experimento. Aranda sacó un bisturí de su bata, el mismo bisturí con el grabado de la serpiente que habían encontrado en el quirófano. ¿Qué decides, doctora Valdivia? ¿La máscara o la mesa? En la distancia se escuchó el sonido de sirenas de policía acercándose al hospital. Pero Lucía sabía que estaban demasiado lejos para llegar a tiempo. Miró a Mateo, tratando de encontrar algún rastro del hombre del que se había enamorado detrás de esa máscara horrible. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué hiciste esto? La respuesta que recibió fue lo último que esperaba escuchar. Porque tú también eres parte de esto, Lucía. Desde hace mucho tiempo, las palabras de Mateo resonaron en la morgue como balas de plata. Lucía sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse contra una de las camillas para no caer. ¿Qué quieres decir con que soy parte de esto? Aranda se quitó la máscara lentamente, revelando una sonrisa que no tenía nada de cortés. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y algo parecido al afecto paternal retorcido. Querida Lucía, nunca te preguntaste por qué eres tan excepcionalmente talentosa con el bisturí. ¿Por qué tus suturas son tan perfectas, tan artísticas? Yo estudié mucho, practiqué durante años. Oh, sí, pero hubo algo más, ¿verdad? Algo que comenzó mucho antes de la universidad. Aranda caminó hacia una mesa donde había varios expedientes médicos. Tomó uno grueso y amarillento por el tiempo. Lucía Valdivia, 8 años de edad. Cirugía de corazón abierto en el Hospital Infantil de Guadalajara. Corrección de tetralogía de Fallot. ¿Te acuerdas de esa cicatriz en tu pecho pequeña? Lucía se llevó instintivamente la mano al pecho, donde una fina línea blanca había marcado su infancia. Una cicatriz de la que nunca había hablado con nadie, ni siquiera con Mateo. Esa cirugía me la hizo el doctor Ramírez. Murió hace 10 años. No, querida, esa cirugía te la hice yo. El doctor Ramírez era solo la fachada. Yo era el cirujano fantasma, el que realmente operaba los casos más complejos. Y en ti hice mi obra maestra. Aranda abrió el expediente y le mostró fotografías de la cirugía. En las imágenes, Lucía pudo ver a un cirujano con máscara quirúrgica tradicional. Pero en sus manos brillaba el mismo bisturí con el grabado de la serpiente. Durante tu cirugía, instalé algo más que válvulas y parches, Lucía. Instalé un propósito, una conexión neurológica que te haría la cirujana perfecta. Cada punto que das, cada incisión que haces, está influenciada por los patrones que grabé en tu sistema nervioso hace 22 años. El mundo comenzó a girar alrededor de Lucía. Se sentó pesadamente en una silla, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Eso es imposible. Los implantes neurológicos no existían hace 22 años. Los implantes tradicionales no. Pero sí existían los nanochips biocompatibles. Tecnología militar experimental que conseguimos a través de contactos en Estados Unidos. Tú fuiste nuestro primer prototipo exitoso. Mateo se acercó y se quitó la máscara. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y determinación. Lucía, amor, yo no quería que te enteraras así. Pero cuando comenzaste a hacer preguntas sobre las muertes, cuando te acercaste demasiado a la verdad, ¿tú sabías? ¿Tú sabías sobre lo que hicieron conmigo? No al principio. Pero cuando Aranda me reclutó hace 6 meses, me contó todo. Me explicó que tú eras especial, que habías sido diseñada para esto, y que si no me unía a ellos, te usarían para algo mucho peor. Aranda consultó su reloj de bolso. El tiempo se agota, queridos. Las sirenas se acercan y tenemos que terminar esto, Lucía. Tienes una elección muy simple. Puedes activar completamente el chip que llevas en tu cerebro y convertirte en la líder de nuestros doctores sin rostro, o podemos extraerte el chip junto con una buena parte de tu corteza cerebral. Activar el chip
Durante todos estos años, solo has usado el 10% de su capacidad. Te ha dado habilidad quirúrgica excepcional, pero puede hacer mucho más. Puede eliminar tu empatía por los pacientes, puede suprimir tu moral, puede convertirte en la cirujana más eficiente que haya existido jamás. Lucía miró a Mateo con lágrimas en los ojos. ¿Y tú estarías de acuerdo con eso? ¿Con convertirme en un monstruo? Lucía, tú ya eres perfecta. Solo necesitas aceptar lo que realmente eres. En ese momento, se escuchó un estruendo metálico desde el pasillo. Una voz familiar gritó desde la distancia. «¡Policía de Jalisco! ¡Salgan con las manos en alto!». Era la voz de Herrera. Había logrado encontrarlos. Aranda sonrió con frialdad y sacó un control remoto de su bolsillo. «Detective Herrera, qué oportuno. Justo a tiempo para presenciar el nacimiento de un nuevo orden médico». Presionó un botón del control. Inmediatamente, todas las luces de la morgue se apagaron, excepto una luz ultravioleta que reveló algo horrible. Las paredes estaban cubiertas de ecuaciones y diagramas médicos escritos con tinta invisible. Planos detallados de cirugías, mapas de órganos, listas de pacientes. Era como estar dentro de la mente de un genio psicópata. «Lucía», gritó Herrera desde el pasillo. «¿Está bien? Estoy aquí, pero hay una trampa». Aranda presionó otro botón. Las puertas de la morgue se cerraron automáticamente con un sonido de seguro electromagnético. «Nadie va a interrumpir este momento histórico», murmuró Aranda. «Lucía, ¿cuál es tu decisión?». En la luz ultravioleta, Lucía pudo ver algo que la horrorizó. En su propia mano derecha brillaba una marca fluorescente que nunca había notado antes. Un pequeño grabado en forma de serpiente que se mordía la cola, exactamente igual al del bisturí. ¿Qué es esto? Es tu marca de identificación, querida. Ha sido nuestra desde los 8 años. La pregunta es, ¿quieres seguir siendo una marioneta inconsciente o quieres tomar el control de tus hilos? Mateo se acercó y le tendió una jeringa llena de un líquido azul brillante. «Es el activador del chip, Lucía. Una inyección y serás libre de toda la debilidad emocional que te ha limitado durante años. Serás la cirujana que siempre debiste ser». Lucía tomó la jeringa con manos temblorosas. En la distancia se escuchaban los esfuerzos de Herrera y Paloma tratando de forzar la puerta. «¿Y si me niego?». Aranda señaló hacia una mesa quirúrgica que había estado oculta en las sombras. Sobre ella había instrumentos quirúrgicos dispuestos con precisión militar. «Entonces, extraeremos el chip por la fuerza. Será doloroso, probablemente fatal, pero recuperaremos la tecnología para usarla en alguien más. Cooperativo». Lucía miró la jeringa, luego a Mateo, luego a Aranda. Su mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de encontrar una salida de esta pesadilla. De repente, recordó algo que Paloma había mencionado. La tinta UV era visible en los campos quirúrgicos de todas las víctimas. Si ella tenía un chip que la controlaba, y si ese chip se activaba con la jeringa... «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré, pero tengo una condición». «¿Cuál?». «Quiero ver las caras de todos los doctores sin rostro. Quiero saber exactamente con quién estoy trabajando antes de unirme a ustedes». Aranda sonrió con satisfacción. «Por supuesto, es razonable». Hizo una señal y de las sombras emergieron 4 figuras más con máscaras de porcelana. Una por una comenzaron a quitárselas. La primera era Mariela Cruz, la enfermera veterana en quien Lucía había confiado. La segunda era un interno que Lucía reconoció vagamente de los pasillos. La tercera era alguien que la dejó sin aliento. Paloma Ríos, la médico legista que supuestamente la estaba ayudando en la investigación. Y la cuarta máscara reveló el rostro del detective Alejandro Herrera. «¿Sorprendida, doctora Valdivia?», dijo Herrera con una sonrisa cruel.
La investigación policial es mucho más fácil cuando uno controla tanto a los criminales como a los investigadores. Lucía sintió que el mundo se desplomaba completamente a su alrededor. Todos, absolutamente todos en quienes había confiado, eran parte de la conspiración. Ahora ya lo sabes todo, dijo Aranda. ¿Estás lista para unirte a nosotros voluntariamente o tendremos que hacerlo por la fuerza? Lucía levantó la jeringa hacia la luz ultravioleta. El líquido azul brillaba como una estrella maligna, pero en lugar de inyectársela, hizo algo que nadie esperaba. Arrojó la jeringa contra la pared, donde se estrelló en 1000 pedazos. Mi respuesta es no. Aranda suspiró con resignación. ¡Qué lástima! Realmente esperaba que fueras más inteligente. Hizo una señal a los otros, que comenzaron a acercarse lentamente hacia Lucía con instrumentos quirúrgicos en las manos. Pero justo en ese momento, las luces se encendieron completamente y una voz resonó por los altavoces de la morgue. «Policía ministerial, tienen el edificio rodeado, salgan inmediatamente con las manos en alto». Aranda frunció el ceño. «Eso es imposible». Herrera controlaba la investigación policial. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Lucía. «Doctor Aranda, hay algo que usted no sabe sobre su chip perfecto. Durante todos estos años, no solo me dio habilidades quirúrgicas excepcionales, también me dio la capacidad de detectar mentiras con una precisión casi perfecta». «¿Qué quieres decir?» «Que supe desde el primer día que Herrera era un impostor y que he estado trabajando con la Policía Real durante toda esta investigación». Las puertas de la morgue se abrieron de par en par con un estruendo ensordecedor. Un equipo de élite de la Policía Ministerial de Jalisco irrumpió en la habitación con armas automáticas y linternas tácticas. Al frente del grupo venía un hombre que Lucía reconoció inmediatamente. El comandante Gabriel Morales, jefe de la División de Crímenes Especiales. «¡Nadie se mueva! ¡Manos donde pueda verlas!». El falso Herrera intentó sacar su arma de servicio, pero Lucía había estado esperando ese momento. Con una precisión que la sorprendió a ella misma, tomó uno de los bisturíes de la mesa quirúrgica y lo lanzó como un dardo, cortando la muñeca del impostor antes de que pudiera disparar. «¡Excelente trabajo, doctora Valdivia!», gritó Morales mientras sus hombres rodeaban a los conspiradores. Aranda, con las manos en alto pero manteniendo su compostura, miró a Lucía con una mezcla de respeto y furia. «Muy inteligente, querida. Pero dime, ¿cuándo exactamente supiste que Herrera era falso?». Lucía se acercó lentamente, manteniendo la distancia de seguridad que los policías habían establecido. «Desde el segundo día, cuando usted mencionó que las muertes habían comenzado hacía 6 meses. El verdadero detective Herrera había estado investigando muertes similares en otros hospitales durante más de 1 año. Su impostor no tenía esa información porque no había estado en contacto con los otros departamentos de policía. El falso Herrera, ahora esposado y sangrando de la muñeca, la miró con odio. «¿Cómo conseguiste contactar a la Policía Real sin que nos diéramos cuenta?». «Roberto Vega, el interno que ustedes envenenaron. Antes de caer inconsciente, me pasó algo más que las fotografías del doctor sin rostro. Me dio el número directo del comandante Morales. Al parecer, su hermano mayor es policía ministerial, y Roberto había estado documentando las irregularidades del hospital durante meses». Morales se acercó a Lucía con una expresión de admiración. «Doctora, cuando usted me llamó hace 3 días con esa historia sobre doctores enmascarados y órganos robados, pensé que era una broma, pero después de verificar los números de serie de los dispositivos médicos que nos proporcionó, descubrimos una red de tráfico de órganos que se extiende desde Guadalajara hasta Houston, Texas. Paloma, la falsa médico legista, fue esposada mientras gritaba: «No entienden lo que estamos haciendo.
Estamos salvando vidas. Los órganos que cosechamos van a pacientes que realmente los necesitan. ¿Matando a gente inocente?, respondió Lucía con frialdad. ¿Eso es salvar vidas? Mateo, que había permanecido en silencio durante la redada, finalmente habló con voz quebrada. Lucía, tienes que creerme. Yo nunca maté a nadie. Solo falsifiqué algunos reportes. Aranda me amenazó con destruir mi carrera si no cooperaba. Y por eso me mentiste durante meses. Por eso participaste en el secuestro de Roberto. Por eso estuviste dispuesto a que me inyectaran esa sustancia. Las lágrimas corrían por el rostro de Mateo. No sabía que iba a hacerte daño. Aranda me dijo que solo te haría más eficiente, más exitosa. Morales interrumpió la conversación. Doctora Valdivia, necesitamos hablar sobre el chip que supuestamente tiene implantado. Nuestros expertos en tecnología médica necesitan examinarlo. Lucía se llevó la mano al pecho, donde podía sentir una pequeña protuberancia que nunca había notado antes. ¿Es real? ¿Realmente tengo algo implantado? Aranda, incluso esposado, no pudo resistir la oportunidad de presumir su obra. Oh, es muy real, querida, y es mucho más sofisticado de lo que les dije. No solo mejora tus habilidades quirúrgicas, también ha estado registrando todo lo que has visto, escuchado y aprendido durante los últimos 22 años. ¿Qué significa eso? Significa que eres una biblioteca viviente de conocimiento médico. Cada cirugía que has observado, cada técnica que has aprendido, cada conversación médica que has escuchado, todo está almacenado en ese chip. Morales frunció el ceño. ¿Con qué propósito? Para crear la base de datos médica más completa que haya existido jamás. Y para desarrollar inteligencia artificial quirúrgica que eventualmente reemplazaría a todos los cirujanos humanos. Lucía sintió náuseas al darse cuenta de la magnitud del plan. ¿Cuántas personas como yo hay? Tú eres la primera generación exitosa, pero hemos implantado chips similares en 12 niños más durante los últimos 10 años, todos en diferentes especialidades médicas: cardiología, neurología, oncología. ¡Monstruos!, gritó Lucía. Están experimentando con niños. En ese momento, uno de los técnicos policiales se acercó a Morales con un dispositivo electrónico. Comandante, estamos detectando señales electromagnéticas muy fuertes viniendo de la doctora Valdivia. El chip está activo y está transmitiendo datos. ¿Transmitiendo a dónde? Aranda sonrió con malicia. A nuestros servidores principales en la Ciudad de México. Y desde allí, a nuestros socios en Estados Unidos. Cada minuto que Lucía permanece consciente está alimentando nuestra base de datos con nueva información. Morales se dirigió rápidamente a Lucía. Doctora, necesitamos llevarla inmediatamente a un hospital especializado para extraer ese dispositivo. ¿Es seguro extraerlo? No lo sabemos, pero tampoco sabemos qué más pueden hacer si lo mantiene implantado. Lucía miró a su alrededor. La morgue que minutos antes había sido su prisión, ahora estaba llena de policías catalogando evidencias. Los doctores sin rostro habían sido desenmascarados, pero las implicaciones de lo que había descubierto eran abrumadoras. Comandante, dijo finalmente, antes de ir al hospital, necesito hacer una cosa. ¿Qué cosa? Necesito regresar a los quirófanos. Si realmente tengo toda esa información almacenada en mi cerebro, quiero usarla para salvar al interno Roberto Vega. Todavía está en estado crítico por el envenenamiento. Aranda se rió con amargura. Ah, Lucía, incluso después de descubrir que has sido manipulada toda tu vida, sigues queriendo salvar vidas. Es admirable y patético a la vez. ¿Sabe qué es lo que más me molesta de todo esto, doctor Aranda? ¿Qué? ¿Que usted tenía razón en algo? Soy excepcionalmente buena con el bisturí, pero no por su chip. Soy buena porque elegí serlo, porque estudié
Practiqué y me dediqué a ayudar a la gente. Su tecnología solo amplificó lo que ya estaba ahí. Eres ingenua, Lucía. Sin el chip serías una cirujana mediocre más. Lucía sonrió por primera vez en días. Tal vez, pero al menos sería yo misma. Morales comenzó a escoltar a los detenidos hacia la salida. Doctora Valdivia, ¿está lista para subir? Sí, pero comandante, ¿qué va a pasar con los otros niños? Los que tienen chips implantados. Los encontraremos y los ayudaremos. Tiene mi palabra. Mientras subían del sótano hacia los pisos principales del hospital, Lucía se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en su vida adulta, sabía exactamente quién era y qué quería hacer. Había sido manipulada, traicionada y usada, pero había sobrevivido. Sin embargo, cuando llegaron al primer piso, uno de los técnicos policiales se acercó corriendo a Morales con expresión de pánico. ¡Comandante! ¡Tenemos un problema! ¿Qué pasa? Los servidores de la Ciudad de México acaban de activar un protocolo de emergencia. Están enviando una señal de autodestrucción al chip de la doctora Valdivia. Lucía sintió inmediatamente un dolor punzante en la cabeza. ¿Qué significa eso? El técnico la miró con los ojos llenos de terror. Significa que tienen menos de una hora para extraer el chip antes de que se active y le cause daño cerebral permanente o la mate. El quirófano de neurocirugía del Hospital Civil de Guadalajara nunca había albergado una operación tan urgente y extraña. Lucía yacía en la mesa de operaciones mientras un equipo de especialistas se preparaba para la cirugía más delicada de sus carreras. Extraer un chip experimental de su cerebro antes de que se autodestruyera. El doctor Fernando Castillo, jefe de neurocirugía, revisaba las imágenes de resonancia magnética con el ceño fruncido. El dispositivo está alojado en el lóbulo temporal izquierdo, muy cerca del área de Broca. Si no somos extremadamente cuidadosos, la paciente podría perder la capacidad de hablar o algo peor. Morales observaba desde la galería de observación, manteniendo contacto constante con sus equipos técnicos. Doctor Castillo, ¿cuánto tiempo necesita? Al menos 2 horas para una extracción segura. Solo tenemos 45 minutos antes de que el chip se active. Lucía, todavía consciente bajo anestesia local, intervino con voz débil pero firme. Doctor Castillo, hay algo que debe saber. Durante los últimos minutos he estado recordando cosas que nunca supe que sabía. El chip no solo almacena información, está liberándola. ¿Qué tipo de información? Ubicaciones, nombres, números de cuenta bancaria, todo sobre la red de tráfico de órganos. En ese momento, el técnico policial que monitoreaba la actividad del chip se acercó con urgencia. Comandante, la señal de autodestrucción se ha acelerado. Ahora calculamos que tiene solo 20 minutos. El doctor Castillo se detuvo con el bisturí en la mano. Es imposible. No puedo extraer el chip en 20 minutos sin causar daño masivo al cerebro. Lucía cerró los ojos y sintió como una cascada de información fluía por su mente. De repente, pudo ver con claridad los planos exactos del chip, su diseño, sus puntos vulnerables. Doctor Castillo, no necesita extraer el chip. ¿Qué quiere decir? El chip tiene un protocolo de desactivación manual. Aranda lo diseñó como medida de seguridad. Si localiza el nodo principal y aplica una descarga eléctrica controlada de exactamente 3.7 voltios, el chip se desactivará permanentemente. El doctor Castillo miró a Morales con incertidumbre. ¿Cómo puede saber eso? Porque el chip me está mostrando toda su documentación técnica antes de autodestruirse. Es como si Aranda hubiera programado un último regalo o una última crueldad. Morales se acercó a la mesa de operaciones. Doctora Valdivia, ¿está segura de esto? Si se equivoca, si me equivoco, muero. Si no lo intentamos, muero de todas formas. No tenemos mucha opción.
El doctor Castillo preparó un electrocauterio de baja potencia, ajustándolo exactamente a los voltajes que Lucía había especificado. ¿Dónde exactamente debo aplicar la descarga? Lucía podía sentir el chip pulsando en su cerebro como un corazón mecánico. 2 centímetros a la derecha del punto de entrada original. Habrá una pequeña protuberancia metálica. Esa es la antena del chip. Mientras el doctor Castillo hacía la pequeña incisión para acceder al dispositivo, Lucía siguió compartiendo la información que fluía por su mente. Comandante Morales, hay 12 niños más con chips implantados. Están en diferentes ciudades, 3 en Ciudad de México, 2 en Monterrey, 1 en Tijuana, 2 en Puebla, 1 en Mérida, 1 en León, 1 en Cancún y 1 en Puerto Vallarta. ¿Tiene nombres? Sí. Están llegando a mi mente ahora. Ana Sofía Mendoza, 8 años, Monterrey. Chip implantado durante cirugía de apéndice. Diego Alejandro Torres, 10 años, Ciudad de México. Chip implantado durante corrección de labio leporino. Lucía siguió recitando nombres, edades y ubicaciones mientras el doctor Castillo trabajaba con precisión milimétrica en su cerebro. Ya localicé la antena, murmuró el neurocirujano. ¿Está lista, doctora? Hagámoslo. El doctor Castillo aplicó la descarga eléctrica exactamente en el punto indicado. Por un momento, Lucía sintió como si 1000 relámpagos atravesaran su cabeza. Gritó de dolor, pero luego... silencio. El monitor que había estado registrando la actividad del chip se volvió completamente plano. ¿Funcionó?, preguntó Morales. Lucía abrió los ojos lentamente. El flujo constante de información había cesado, pero curiosamente no se sentía disminuida. Se sentía libre. Sí, el chip está muerto, pero comandante, todavía recuerdo todo lo que vi en los últimos minutos. Los nombres de los niños, las ubicaciones de los servidores, los números de cuenta bancaria. ¿Está segura? Completamente. Y hay algo más. Vi la estructura completa de la organización. No se detiene en México. Hay conexiones con hospitales en Guatemala, Honduras, El Salvador y con clínicas privadas muy exclusivas en Houston, Miami y Los Ángeles. Morales se dirigió inmediatamente a sus técnicos. Quiero que contacten a Interpol y al FBI inmediatamente. Esta red es internacional. Mientras el doctor Castillo terminaba de suturar la pequeña incisión en la cabeza de Lucía, ella sintió una mezcla extraña de alivio y pérdida. Durante 22 años, había tenido habilidades excepcionales sin saber por qué. Ahora que conocía la verdad, se preguntaba qué tipo de cirujana sería sin la influencia del chip. «Doctor Castillo», preguntó, ¿cree que mis habilidades quirúrgicas van a cambiar? El neurocirujano sonrió. «Doctora Valdivia, he observado su trabajo durante años. Lo que la hace excepcional no es tecnología, es su dedicación, su estudio constante y su genuina preocupación por sus pacientes. Eso no puede ser implantado o removido». 1 hora después, Lucía estaba sentada en una silla de ruedas en el pasillo del hospital cuando Morales se acercó con noticias. «Doctora, tengo buenas y malas noticias. Primero las buenas. Hemos localizado a 8 de los 12 niños con chips implantados. Están siendo trasladados a hospitales especializados para la extracción segura de los dispositivos. ¿Y las malas? Aranda escapó durante el traslado a la prisión, y no fue el único. Lucía sintió un escalofrío. ¿Quién más? Mateo Solórzano. Al parecer, alguien saboteó el vehículo de transporte. Los guardias fueron encontrados inconscientes, pero vivos. Aranda, Mateo y 3 de sus cómplices desaparecieron. ¿Cómo es posible? Creemos que hay más gente involucrada de la que pensábamos. Gente con influencia y recursos considerables. En ese momento una enfermera se acercó con un sobre Manila. «Doctora Valdivia, esto llegó para usted hace unos minutos. El mensajero dijo que era urgente». Lucía tomó el sobre con manos temblorosas.
Dentro había una fotografía y una nota manuscrita. La fotografía mostraba a Mateo, claramente bajo coacción, junto a un hombre encapuchado. La nota decía: «Querida Lucía, el juego apenas comienza. Tu chip era solo el prototipo. La verdadera tecnología está por llegar. Si quieres volver a ver a tu novio vivo, ven sola al aeropuerto de Guadalajara, terminal de carga, hangar número 7, mañana a medianoche. Y Lucía, trae tu bisturí favorito. Vas a necesitarlo. Ea». Morales leyó la nota por encima del hombro de Lucía. «Es una trampa obvia, lo sé, pero no puedo dejarlo morir. Doctora, después de todo lo que ha pasado, ¿todavía siente algo por él?». Lucía miró por la ventana hacia las luces de Guadalajara. La ciudad que había sido su hogar durante tantos años ahora le parecía diferente, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. «No lo sé, comandante, pero sé que no puedo vivir conmigo misma si no lo intento». «Entonces no irá sola». «¿Qué quiere decir?». Morales sonrió con determinación. «Quiere decir que vamos a tender la trampa más grande que Aranda haya visto jamás». Pero antes de que pudiera explicar su plan, las luces del hospital parpadearon 3 veces. El patrón que ya conocían demasiado bien, y en la distancia se escuchó el sonido inconfundible de una ambulancia acercándose con las sirenas encendidas. Pero no hacia la entrada de emergencias. Se dirigía hacia la salida. «Comandante», murmuró Lucía, «creo que el doctor sin rostro acaba de hacer otra visita». El hangar número 7 del aeropuerto de Guadalajara parecía una catedral abandonada bajo la luz de la luna. Las estructuras metálicas se alzaban hacia el cielo nocturno como esqueletos gigantes, y el viento que soplaba a través de las aberturas creaba un lamento fantasmal que erizaba la piel. Lucía caminaba lentamente hacia el centro del hangar, con su bisturí favorito en el bolsillo de su chaqueta y un micrófono oculto que la conectaba con el equipo de Morales, posicionado estratégicamente alrededor del perímetro. Habían tenido 24 horas para planear esta operación, pero todos sabían que Aranda era demasiado inteligente para caer en una trampa simple. «Puntual como siempre, querida Lucía», la voz de Aranda resonó desde las sombras. Una figura emergió lentamente de detrás de una aeronave pequeña, y no estaba sola. Mateo caminaba a su lado, pero algo estaba terriblemente mal con él. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos, y sus ojos tenían una expresión vacía que Lucía nunca había visto antes. «¿Qué le hicieron?». «Solo una pequeña mejora», respondió Aranda con su sonrisa cruel. «Resulta que los chips de segunda generación son mucho más sofisticados que el tuyo. Este no solo almacena información, también puede controlar comportamiento». Mateo habló, pero su voz sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. «Hola, Lucía. Siento mucho todo lo que ha pasado, pero ahora entiendo que el doctor Aranda tenía razón. La medicina del futuro no necesita emociones». Lucía sintió que el corazón se le partía. El hombre al que había amado durante 2 años estaba ahí físicamente, pero ya no era él. «Mateo, sé que estás ahí adentro. Lucha contra eso». «¿Luchar?». Aranda se rió. «¿Por qué iba a luchar contra la perfección? Mira lo que hemos logrado». Aranda hizo una señal y de las sombras del hangar emergieron 12 figuras más. Todas llevaban la máscara de porcelana del doctor sin rostro, pero sus movimientos eran idénticos, precisos, coordinados, inhumanos. «Los 12 niños que mencionaste, Lucía, los encontramos antes que la policía y los hemos actualizado». Lucía retrocedió con horror al darse cuenta de lo que estaba viendo. Los niños que había tratado de salvar ahora eran parte del ejército de Aranda. «Monstruo, son solo niños». Eran solo niños. Ahora son algo mucho mejor. Son el futuro de la medicina. Cirujanos perfectos, sin la debilidad de la compasión humana. En ese momento, Lucía activó discretamente el micrófono oculto.
Comandante, los tiene a todos. Repito, los 12 niños están aquí, pero la respuesta que llegó por el auricular la heló la sangre. Doctora Valdivia, tenemos un problema. Nuestros equipos de rescate han sido neutralizados. Está sola. Aranda se acercó lentamente sacando un dispositivo de control remoto. ¿Creías realmente que no sabía sobre tu pequeño plan? Lucía, querida, he estado 3 pasos adelante de ustedes desde el principio. ¿Cómo? Porque aunque tu chip fue desactivado, todavía tienes rastros de la nanotecnología en tu sistema nervioso. He podido rastrear cada movimiento que has hecho, escuchar cada conversación que has tenido. Lucía se llevó instintivamente la mano al lugar donde había estado implantado el chip. Eso es imposible. El doctor Castillo confirmó que el chip estaba completamente muerto. El chip principal, sí. Pero las nanopartículas que liberó durante todos estos años se han distribuido por todo tu cerebro. Son como pequeños espías que reportan directamente a mí. Aranda presionó un botón en el control remoto. Inmediatamente, Lucía sintió un dolor punzante en la cabeza y sus piernas comenzaron a temblar. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que tú vas a ser quien realice la primera cirugía de la nueva era. Vas a implantar chips de control en los últimos doctores libres de Guadalajara. Los 12 niños se acercaron lentamente, cada uno llevando instrumentos quirúrgicos. Sus movimientos eran perfectamente sincronizados, como un ballet macabro. Jamás haré eso. Oh, pero sí lo harás, porque si no lo haces, activaré el protocolo de dolor en Mateo. Y créeme, lo que siente cuando el chip estimula directamente sus centros de dolor es indescriptible. Para demostrar su punto, Aranda ajustó algo en el control remoto. Mateo se desplomó gritando de agonía, contorsionándose en el suelo del hangar. «Deténgalo, por favor. Harás lo que te pido». Lucía miró a Mateo retorciéndose de dolor, luego a los niños que la rodeaban como pequeños autómatas. Su mente trabajaba desesperadamente para encontrar una solución. De repente, recordó algo que había aprendido durante su residencia. Los chips electrónicos, no importa qué tan sofisticados fueran, tenían un punto débil fundamental. Eran susceptibles a pulsos electromagnéticos intensos. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré, pero necesito que me explique exactamente cómo funciona el proceso. Quiero entender la tecnología antes de usarla». Aranda, alimentado por su ego, comenzó a explicar detalladamente el funcionamiento de los chips de control. Mientras hablaba, Lucía se acercó discretamente a la aeronave que estaba detrás de él. Los chips de segunda generación se comunican a través de una frecuencia específica de radio. Continuaba Aranda. Lucía localizó el panel de control de la aeronave y comenzó a manipular discretamente los sistemas de comunicación. «Y el centro de control está aquí mismo, en esta aeronave», siguió Aranda, señalando orgullosamente hacia el avión. «Desde aquí puedo controlar a cientos de sujetos simultáneamente». «Fascinante», murmuró Lucía, mientras terminaba de programar el sistema de comunicaciones de la aeronave para emitir una señal de emergencia en todas las frecuencias. «¿Estás lista para comenzar?» «Completamente». Lucía sacó su bisturí del bolsillo, pero en lugar de dirigirse hacia los instrumentos que Aranda había preparado, lo lanzó con precisión directa hacia el panel de control que había estado manipulando. El bisturí se clavó exactamente en el botón de transmisión de emergencia. Inmediatamente, la aeronave comenzó a emitir un pulso electromagnético de alta intensidad en todas las frecuencias de radio. El efecto fue instantáneo y devastador. Los 12 niños se desplomaron simultáneamente cuando sus chips fueron sobrecargados por la interferencia electromagnética. Mateo dejó de gritar y se incorporó lentamente, con confusión, pero con sus propios ojos de vuelta. «¿Qué hiciste?», gritó Aranda. «Lo que debí haber hecho desde el principio, elegir la medicina por encima de la tecnología».
Aranda sacó una pistola de su chaqueta, pero antes de que pudiera disparar, las puertas del hangar se abrieron de par en par. El comandante Morales y un equipo de élite irrumpieron desde 3 direcciones diferentes. «Policía ministerial, suelte el arma». En la confusión, Aranda logró escapar hacia una pequeña avioneta que había estado oculta en la parte trasera del hangar. Antes de que los policías pudieran detenerlo, había encendido los motores. «¡No lo dejen escapar!», gritó Lucía, pero Aranda ya estaba acelerando por la pista improvisada del hangar. La avioneta se elevó en la noche, llevándose consigo al arquitecto de toda esta pesadilla. Morales se acercó a Lucía mientras los paramédicos atendían a los niños. «¿Están bien? Los niños van a recuperarse completamente». El pulso electromagnético desactivó los chips sin causarles daño cerebral. Mateo se acercó lentamente con lágrimas en los ojos. «Lucía, yo no sé cómo pedirte perdón por todo esto. No tienes que hacerlo, Mateo. Tú también fuiste una víctima. Algún día podremos volver a intentarlo». Lucía lo miró con tristeza, pero también con una nueva claridad. «No lo sé. Necesito tiempo para descubrir quién soy realmente, sin chips, sin manipulaciones. Por primera vez en mi vida, quiero ser solo yo». 2 semanas después, Lucía estaba de pie en el quirófano del Hospital Civil de Guadalajara, preparándose para una cirugía de corazón abierto en un niño de 8 años. Sin la influencia del chip, había notado algunas diferencias en su técnica, pero se sorprendió al descubrir que seguía siendo una cirujana excepcional. Mientras hacía la primera incisión, sintió la satisfacción pura de ayudar a salvar una vida sin ninguna agenda oculta, sin ninguna manipulación tecnológica. Era simplemente medicina en su forma más pura. La operación fue un éxito completo. Esa noche, mientras se cambiaba en el vestuario, encontró un pequeño paquete en su casillero. Dentro había una nota y un objeto que la hizo temblar. «Querida Lucía, felicitaciones por tu pequeña victoria. Pero esto está lejos de terminar. La tecnología que desarrollé contigo como prototipo ya está siendo implementada en hospitales de todo el mundo. Tu resistencia solo ha retrasado lo inevitable. La medicina del futuro no necesita corazón, solo eficiencia. Nos vemos pronto. EA». El objeto era una nueva máscara de porcelana, pero esta vez tenía grabados los rasgos de una cara, la cara de Lucía. Lucía miró la máscara durante un largo momento, luego la guardó en su casillero con llave. Sabía que Aranda tenía razón en una cosa. Esto no había terminado, pero también sabía algo que él no comprendía. La verdadera medicina no se trataba de perfección técnica o eficiencia fría. Se trataba de la conexión humana entre doctor y paciente, de la compasión que guía cada incisión, de la esperanza que impulsa cada cirugía. Y eso, ningún chip podría jamás replicar o controlar. Lucía salió del hospital hacia la noche de Guadalajara, sabiendo que algún día tendría que enfrentar a Aranda nuevamente, pero también sabiendo que esta vez estaría completamente lista, porque ahora era, por fin, completamente ella misma. El enigma del doctor sin rostro había terminado, pero Lucía Valdivia sabía que su verdadera historia como médica apenas comenzaba.